una serie de preguntas que han salido en el chat, que mi compañero Álvaro va a leerle ya mismo, y yo tengo dos pensamientos, preguntas aquí, que van dirigidas a ambos, pueden contestar a ambos. Me parece que estos trabajos que se están haciendo en América Latina son excelentísimos, y me gustaría saber cómo ustedes ven el futuro de posicionamiento de estos trabajos de América Latina a nivel mundial frente a la educación. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, sabemos que la simulación ha probado ser efectiva y aceptada por los profesionales y por los estudiantes para la práctica de las competencias. Pero me preocupa todavía un poquito cómo podemos integrar algunos programas que son como que más difíciles desde el punto de vista que son más tecnológicos, como las imágenes médicas, el ultrasonido, ese tipo de programas. ¿Cómo podemos trabajar que ustedes sugieren para la integración a la simulación clínica? Si se fijan en el background de mi página, esto que ustedes están viendo es un poquito de simulación que hemos hecho esta semana en el área de radiología, específicamente en el área de mamografía, utilizando pues simuladores de baja fidelidad y utilizando a los mismos compañeros como paciente y simulando paciente y tecnólogo, la seguridad en la identificación del paciente, la comunicación efectiva y esa empatía con el paciente, y luego la profesionalidad y seguridad en el manejo del procedimiento. Me gustaría saber qué ustedes piensan de la integración de esos programas más tecnológicos. Adelante. Eran dos preguntas, creo, ¿no? Una de la investigación y otra de los programas tecnológicos. Contesto un poco lo del programa tecnológico, María. En lo que tiene que ver con el proceso de formación profesional, a mi entender, la formación por competencias tiene ejes comunes, y siendo así, en el área de radiología, en el área de oftalmología o en el área de cualquier otra unidad de apoyo diagnóstico, lo que tenga que ver con la comunicación con el paciente para obtener consentimiento o para comunicar riesgo anticipado al evento, me parece que tú lo puedes trabajar con pacientes estandarizados. El riesgo de radiación y esas cosas es algo relevante en ese punto. Por otro lado, la comunicación de la observación mientras se hace la ecografía, también es una competencia que se ha ejercitado y que tiene evidencias de cómo usar, y programas que lo han hecho de manera efectiva se centran en cómo involucrar al paciente en entregarle información. Y yo creo que ahí hay un eje de paciente simulado que es pertinente. Los simuladores específicos de entrenamiento en técnicas radiológicas siguen la lógica de entrenamiento de práctica deliberada, que, como dijo Darío, funcionan mejor con varios elementos. Uno, definir claramente cuál es la meta de trabajo con una pauta de observación para verificar los desempeños y estructurarlo en esta forma de práctica repetida, ojalá con estos espacios de descanso entre una práctica y la otra para que se produzca el refuerzo cognitivo y mental. Y nosotros hemos explorado harto el razonamiento clínico del procesamiento de imágenes usando los software que pone a disposición la industria, los software de Siemens o los software de Philips que están asociados al control de calidad de escáner, resonancia y PET, nos sirven para formar a los alumnos de tecnología médica en el proceso de adopción de cómo proceso la imagen para entregarla para informe. Y eso es parte de la tarea. Así que por ahí yo te diría que hay elementos en los cuales se puede trabajar y que las lógicas de trabajo son con paciente simulado, comunicación centrada en el paciente, para procedimientos, práctica deliberada, y para el procesamiento, también práctica deliberada porque es adopción de una técnica, para mí. Y de la investigación, yo agregaría lo que dijo Darío respecto de la dificultad metodológica, porque, a ver, la dificultad metodológica existe en que con Ns pequeños siempre te van a cuestionar que el trabajo es poco generalizable. La cuestión metodológica existe
cuando tú haces investigaciones en un único centro, donde nuevamente te van a preguntar por qué esto no fue, cómo se generaliza a otros lugares. En el marco de programas educativos, yo no sé si todas las instituciones tienen comités de ética a los cuales puedan acceder para que les aprueben los proyectos de investigación, pero eso también es un paso necesario. Y un punto importante que yo creo que la Federación ha tomado con energía es el crear un canal en que podamos partir con la difusión de nuestros trabajos, porque hoy por hoy trabajos que muestren resultados de entrenamientos hechos en Latinoamérica, publicados en el Journal Internacional de Simulación, hay poquísimos y son de Brasil y de Chile, que yo entienda. No sé, no he leído otros, hay algunos trabajos de Marcia, y creo que hay algunos trabajos de Thomas Bittencourt que yo he visto ahí. No sé, Darío, si tú tienes alguna. A mí me ha costado un año tratar de sacar un trabajo ahí. Los criterios de publicación en revistas como el International Journal of Simulation in Healthcare son durísimos para nosotros. Son durísimos para nosotros y nos cuesta con los recursos que tenemos llegar ahí. Y la Federación ha abierto un canal que es la revista FLASIC, que nos da la opción por lo menos de compartir lo que estamos haciendo. Los otros canales viables son las revistas de educación médica y los otros posibles son las revistas clínicas o las revistas de salud pública, donde yo he visto cosas publicadas en nuestra área. Pero siempre salimos muy mal representados cuando alguien hace un metaanálisis, porque cuando buscan en WOS y en Scopus no estamos ahí, estamos en cielo por un efecto de lenguaje. Y las búsquedas y los metaanálisis nos buscan en cielo, entonces siempre estamos oscuros. Algo tenemos que hacer, o para negociar, hacernos visibles entre nosotros, no sé, o para hacer alianzas, para ayudarnos a hacernos visibles entre nosotros, pero hay bastantes limitantes para, creo yo, seguir insistiendo en hacerlo solos. Ese sería mi gran punto. Creo que hay que abandonar esa idea de que solo nos va a ir bien, nos tenemos que agrupar. Solena, gracias, Darío. Por favor. No, por favor, Álvaro. No, te iba a dar el pase. Sim. Acho que a questão da publicação é algo muito difícil para a gente. Eu, como trabalho fundamentalmente com pesquisa, eu sinto essa dificuldade. Eu, por exemplo, não tenho nenhum trabalho na SSH com simulação, mas tenho na Medical Education, tenho no Journal of Surgical Education e tenho em revistas de psicologia internacionais também. Então, também tem essa questão de como você pensa o trabalho de ser muito aceito na SSH ou não. Eu acho que eles gostam de colocar o nome internacional, mas se a gente olhar bem próximo, não é tão internacional. Tem um grupo de pessoas que publica bastante lá e geralmente fica restrito a alguns países. Nas revistas gerais de educação, como eu mostrei, também fica muito restrito a alguns países. Teve um estudo da Science e da Nature que eles mostraram que os artigos que são submetidos é basicamente igual ao redor do mundo. Mas os artigos que são aceitos, 80% tem um coautor que é nativo na língua inglesa. Então, nós temos esse viés da linguagem também. Com a oportunidade que eu tive de morar na Holanda por muito tempo, o que eu percebi é que eles gastam muito tempo na escrita do artigo e nem sempre a metodologia se torna mais importante do que a escrita. Então, a gente tem esse viés também de que, na verdade, um artigo bem escrito, ele tem uma chance maior de ser publicado do que um artigo bom metodologicamente, mas que a escrita não é tão boa. E a gente sofre porque não somos nativos para escrever. E o segundo ponto sobre as questões mais tecnológicas, a gente, por exemplo, tem um treinamento de ultrassom, point of care, que a gente
começa numa parte mais teórica, aí a gente usa um ator padronizado para fazer as imagens, e depois a gente vai para o ambiente real de clínica. Porque no ambiente real a gente, na verdade, começa a ter dificuldades que na simulação a gente não consegue. Então, você tem um paciente mais obeso, você tem a diferença de homem, mulher, de tamanho de caixa torácica, de várias questões que vão influenciando a sua habilidade de fazer tanto o procedimento, mas também as soft skills, né? Então, a comunicação com os pacientes são diferentes, então a gente sempre tenta levar para o ambiente real de prática. Em relação à radiologia específico, a gente quase não foca em comunicação, porque no Brasil eles falam muito pouco com o paciente. Na verdade, eles são responsáveis pelos laudos. E muitas vezes tem um técnico que faz, por exemplo, o raio-x ou o PET scan ou a ressonância, e aí o radiologista é responsável por laudar, e aí quem vai lá conversar com o paciente, na verdade, é o médico responsável do caso. Então, acho que isso depende muito do contexto que nós estamos, por isso que eu falo que nem sempre o que está lá fora vai servir para a gente. Muchas gracias a ambos por sus contestaciones, muy interesante. Sí, si me permites, María, ahí básicamente hacerles un comentario a ambos. Efectivamente, pienso, como siempre, que esas limitaciones, tomándolas a modo de reto, pueden convertirse en futuras oportunidades, ¿cierto? Sobre todo si explotamos medios como este, así se convierte en una suerte de articulador de muchas instituciones educativas, y que nos podemos hacer fuertes no solamente desde el generar estudios grandes con muestras grandes, sino desde las metodologías, explotando de alguna manera la experiencia de muchos, como Sole y muchos más que nos llevan a alguna delantera, por lo menos a nosotros, en investigación, y generando muchos mejores trabajos. Yo creo que mirándolo así de optimista, la cosa debería mejorar y deberíamos empezar. Tengo, si no tienes, María, otras preguntas, tengo un par de preguntas para ambos. Adelante. Dice, ¿cómo hacer para que el equipo de salud tome conciencia de la necesidad de realizar estos entrenamientos destinados a la seguridad del paciente? ¿Y cómo generar cultura en estos equipos de salud? No sé si Sole o Daria. Soledad, quer começar? Porque eu já vou começar desanimado com essa pergunta. Yo soy latera en mi argumento siempre, voy a declarar mi disclosure. Yo siempre pienso en teorías debajo, pero es para dar una explicación un poco en el tema. Muchos hemos estudiado esta cosa de que Bandura habla de que la simulación es una práctica social, ¿no es cierto? Y yo creo que en el fondo ese es el gran punto que tenemos que entender, aceptar y practicar. Y nosotros como instructores deberíamos dar el punto de partida haciendo una práctica que se centre mucho más en la escucha y en la comprensión genuina, para dar el ejemplo de cómo aumentar la cultura de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque siento que en realidad la conciencia de las personas de es necesario hacer este tipo de entrenamientos pasa por la experiencia que tengan respecto de la forma en que son guiados. Si son guiados en cosas que son poco eficientes y en cosas que son poco reflexivas, es probable que tengan esa sensación de, en realidad esto fue como un check, un cumplo y miento, como se dice en Chile, algo por cumplir, algo porque sí hay que hacerlo. Me parece que la gente, a propósito de ser involucrados y ser validados socialmente como agentes de cambio, siempre está mucho más dispuesta a darle valor a estas cuestiones que cuando nosotros llegamos y decimos solo los que hacemos simulación sabemos cómo se hace simulación, que es un discurso que yo creo que es bien peligroso. Es verdad que no necesariamente por ser un buen clínico eres un buen facilitador, pero también es verdad
que el ser un buen clínico te tiene puesto en la realidad del problema vigente, pertinente, en el contexto que corresponde, y entonces te hace ser más fácil pensar en cuál es la adaptación que es útil. Y esa recomendación específica, ese saber específico es apreciado por la gente dentro de los espacios de trabajo. Así que en lo que nosotros hemos podido vivir pasa por conocerse, escucharse, validarse, reconocerse entre todos. Y sí, una cosa que es negativa, pero que hay que hacerla de manera positiva, es cuidar la técnica y en el fondo más bien estar atento a las personas que podrían comprometerla y con ellos hacer un trabajo diferente. Pero la gente quiere aprender más, sabe cómo mejorar sus prácticas, constantemente está resolviendo cómo hacerlo mejor. La mayor parte de ustedes, de sus equipos de salud, hacen eso todos los días, a cada rato. Entonces no veo la dificultad, es la cultura de no castigo y no premiar el envanecimiento, que es tan peligroso. Movimento importante, acho que foi o que a Soledad trouxe. Onde está o seu centro de simulação? Eu acho que ele integrado ao hospital ajuda mais do que o nosso, por exemplo, que está na faculdade de medicina. Então, nós temos a faculdade de medicina, um prédio, a faculdade de enfermagem é outro prédio, e o hospital está embaixo. Aí já tem uma barreira física. Acho que o Covid foi uma ótima experiência, porque todo mundo quis ser treinado. Então, as pessoas, a gente fez o treinamento por, acho que quase um mês, foi de manhã, tarde e noite, que a gente fez in situ, então a gente levou o manequim para lá, fizemos dentro do hospital, e diversos horários para que as equipes pudessem ir no horário de trabalho e não fora do horário de trabalho. Mesmo com o Covid, que teve uma busca muito alta, a gente treinou quase todos os médicos, a gente treinou todos os fisioterapeutas, mas, por exemplo, na equipe de enfermagem, a gente teve dificuldade de chegar em todo mundo. E a equipe de enfermagem é a maior equipe que nós temos dentro do hospital, contando as enfermeiras. Aqui a gente tem a divisão, né, do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Isso mostra uma dificuldade que a gente tem aqui muito grande. O que a gente tem feito para tentar estimular que as pessoas venham para a simulação é por meio de pesquisa. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado vários cenários interprofissionais, e aí a gente chama os residentes, a gente chama o pessoal da equipe multiprofissional, e aí a gente está conseguindo. Mas, por exemplo, os médicos já não vêm para esse tipo de treinamento, mas os residentes vêm. Então, assim, é sempre essa luta constante de tentar trazer os profissionais, e a gente ainda tem a questão de ser um hospital ultra especializado, né? Então, nem sempre a gente, na simulação, consegue acompanhar o que acontece, né? Como nós somos aí um hospital quaternário, basicamente, os procedimentos já são muito avançados do que talvez a gente conseguiria treinar. Não dizendo que a gente não precisa melhorar comunicação de más notícias, tá? Mas, infelizmente, a gente não consegue atrair os profissionais para esses tipos de treinamento. Gracias, Darío. Sí, y construyendo un poco sobre lo que dices, pienso que quienes no tenemos la suerte de tener efectivamente el hospital al lado y que trabajamos en campus con alumnos de pregrado y no tenemos todavía lista las prácticas estas interdisciplinarias que tanto pedimos y que no hay espacios para estos intercambios más allá de cursos que se puedan organizar extraordinarios. Yo no sé si esto termine siendo efectivamente pues una limitación para que podamos generar esos equipos a los cuales queremos concientizar de la necesidad de entrenamiento, ¿no? Entonces,
de pronto un punto de partida tendría que ser insistir en ello, ¿no? En actividades de pregrado, ¿no? No sé si en la medida de lo posible, Álvaro, sí, pero yo creo que igual uno puede acercarse a el modelo de las zonas estas de simulación, ¿no es cierto? Que te dice que en la zona 2 tú puedes hacer estos ejercicios de varias personas trabajando en relación a un mismo tema, haciendo estas cosas de role-playing, porque en las dinámicas de trabajo en equipo tú tienes el valor de estar en tu propio rol, pero también tienes el valor de adoptar un patrón mental de trabajo en equipo. Entonces, yo creo que con las limitaciones que tenemos, ¿no es cierto? Alumnos con X cantidad de horas de práctica clínica, alumnos con X cantidad de horas libres, en un currículum y en otro, a todos nos cuesta, pero mantener el método de todos usamos los mismos medios, ¿sí? Todos usamos las mismas herramientas de trabajo en equipo que se usan en la realidad, las mismas herramientas de comunicación que se usan en la realidad. Creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno, porque al final del día no podemos estar nosotros viéndole un poco la limitante a este punto, y quizá contribuir a algo que debería pasar, ¿no? En la medida que nuestros estudiantes aprendan estas dinámicas de trabajo, valoren la cultura de conversación del debriefing, el debriefing de zona 4, el debriefing real, lo van a hacer ellos, y lo van a hacer de la forma en que nosotros lo estamos modelando. Entonces, yo no pierdo, o sea, no, trabajo para eso. También, en el fondo, tengo la suerte de que el hospital está ahí, y si tengo alumnos, los traigo, si los veo en el pasillo, les digo, ven, y ellos vienen, pero si no pasa, comprendo que estamos formando cultura, y la cultura la podemos permear desde abajo si somos cuidadosos de integrarla bien a lo que es nuestra realidad política, económica. Perdón que hable de estos términos pesados, pero somos países que vivimos en situaciones convulsas, todos lo sabemos hoy, ¿no? Todos votamos, todos tenemos estallidos, todos tenemos problemas y qué sé yo. Si nos enmarcamos en eso y usamos lo que se usa en el campo del trabajo dentro de nuestras simulaciones, podemos modelar a nuestros alumnos para ser esos agentes de cambio junto con la gente que está hoy día allá. Y a eso yo le atribuyo un valor notable. Y lo digo ahora desde el orgullo, porque en los 3 programas de entrenamiento de equipo de este año, la líder del pediátrico fue alumna mía el 2008 en la Portales en simulación. La alumna mía en el obstétrico fue alumna mía el 2011 en la Portales en simulación. Y la otra que va a liderar urgencia adulto fue alumna mía en la Portales en el 2007. Somos agentes de cambio igual desde el modelaje. Nosotros hacemos eso todos los días con un simulador fancy y caro y con nada. Y eso no nos lo quita ni la pandemia. Sí, no, tal cual. Toca bailar con la que toca. y desde ahí, bueno, pensaba un poco en esto de generar pues conciencia. Efectivamente, los roleplays ayudan, pero imaginémonos roles reales trabajando juntos, qué potencia, ¿no? Pero bueno, a eso vamos y vamos a llegar. Vamos a llegar porque ellos se van a llevar la simulación al hospital y nos van a llevar a nosotros con ella. Y con limones, yo no hago limonada, hago pisco sour y encargo pisco de Perú para que sea bueno. Qué buena. No sé si hay algún comentario más, Darío o María. Tengo una pregunta más, si no lo tienen. ¿No? Sigo con la otra pregunta. Dice, asociada también o relacionada, ¿cómo lograr entrenamientos conscientes y cómo comenzar con estrategias de reflexión de situaciones in situ? Como começar com estratégias in situ e reflexão? Eu sempre defendo e faço da minha prática mais reflexiva possível. Então, acho que é um pouco alinhado com o que a Soledad traz. Se você vê a vida como sendo reflexiva, você já está modelando o aluno para ver a vida como reflexiva. Isso é algo que, infelizmente, fica dentro da simulação, mas muitas vezes os instrutores ou os preceptores, vocês chamam de preceptores também? Facilitadores, instrutores. Mas os que estão na prática real. Então, facilitadores e tutores clínicos.
eles muitas vezes não são. E aí vem toda a questão do desenvolvimento docente. Eu acho que a simulação in situ tem as suas questões importantes para fazer. Eu acho que principalmente no quesito de ver a resposta do time, isso é algo que a gente faz muito pouco. Acho que os Estados Unidos talvez tenha uma grande experiência com isso, mas eu acho que entender que a simulação in situ não é só para treinamento, mas também para verificar os processos dentro dos hospitais, eu acho que é um passo muito importante que a gente precisa fazer. E isso, obviamente, acompanhado aí do debriefing também, não só a parte avaliativa, né? Nos Estados Unidos, talvez foque mais na questão da avaliação do processo do que no feedback, no debriefing, né? Mas aí mais por questões de seguro, sociedade e tal. Então, eu vejo a melhor forma de usar o in situ para melhorar processos e não necessariamente para fazer algum treinamento específico. Acho que o Covid foi exceção, mas acho que tem uma questão muito importante no desenvolvimento de profissionais, que é você tirar aquele profissional do ambiente de trabalho que ele está, para que ele vá em um outro ambiente, que lá ele consiga se sentir seguro, ele consiga ver o investimento da instituição, apesar de mínimo, mas só de liberar que ele está no trabalho, que ele saia da função que ele está para se desenvolver, já é uma forma também muito importante da gente valorizar os nossos profissionais, algo que a gente faz muito pouco. E quando a gente transforma tudo em in situ, a gente acaba não valorizando isso, porque aí o profissional está lá, ele sai, muitas vezes sai achando que é um atendimento de fato, eles participam, fazem, né? Mas acho que tem essa questão de mudança cultural, de valorização do profissional também, quando a gente tira ele do ambiente hospitalar para um treinamento específico, eu acho que tem um valor muito grande que a gente não usa. Yo sumaría a las palabras de Darío, también coincido que el COVID nos puso en una situación bien excepcional de llevar todo a la simulación in situ, porque gran parte de lo que había que hacer era entregarle a la gente esa sensación de seguridad, de voy a poder partir con esta tensión sin contagiarme a la primera y morirme rápido. Esa fue en el fondo la gran motivación de hacerlo un poco así, y para que fuese más fácil cubrir grandes proporciones o grandes cantidades de equipos trabajando en distintos contextos, ¿no? Esa fue un poco la razón. En nuestra experiencia, no necesariamente los equipos valoran tanto la simulación in situ como la simulación en el laboratorio. La simulación in situ se produce con un elemento de realidad mayor, pero también con más carga cognitiva, que es una carga que no aporta al aprendizaje y que viene de que estás en un entorno donde no puedes controlar necesariamente todas las variables, y esa desatención en el fondo puede perturbar a las personas. Y te diría además que las condiciones laborales, al menos que hay en Chile, y yo supongo que en el resto de Latinoamérica, porque se supone que Chile tiene los mejores indicadores, y eso yo creo que es un cartel. Pero las condiciones laborales en Chile determinan que exista una proporción de burnout de 17%, traducida en 17% del personal con licencias médicas de salud mental en periodos normales, y en periodo de pandemia determinó 60% del personal con licencias de salud mental. Entonces, no es que el entorno clínico para hacer simulación in situ, en las formas en que se trabaja con precariedad de recursos, sobrecarga de trabajo, poca claridad de protocolo y un montón de otras cosas, haga agradable hacer simulación in situ, Álvaro. Yo creo que eso es bien, a lo mejor es más fácil en instituciones privadas, que buscan procesos de acreditación, no sé, Albert Einstein, nuestra propia clínica alemana, pero en lo que vemos en el hospital, la gente ama ir al centro de simulación, estar calentito, que esté limpiecito, que esté todo ordenado, que tú tengas un espacio para hacer esto y no otra cosa, les funciona súper bien. Ahora, hacer simulación in situ requiere elementos orgánicos formales.
hay que tener una claridad respecto de cuáles son los límites éticos que se pueden, que hay que cumplir, ¿no es cierto? Y los límites organizacionales, hasta dónde le tengo que avisar al paciente y a su familia, hasta dónde tengo que firmar consentimientos en algunos momentos, y hasta dónde también es ético dejar unidades clínicas desfuncionalizadas de la atención clínica para hacer simulaciones. Ahí hay un límite administrativo. Por lo tanto, lo que dice Carla es cierto. Tiene que haber no solo apoyo institucional, sino que una claridad de que lo que se va a sacrificar de una unidad clínica que no va a estar en uso, no sé en qué país de Latinoamérica tienen una tasa de ocupación de camas que sea baja, yo creo que ninguna. Una unidad que no va a estar en uso, destinarla a esta cuestión. Es fancy para nosotros decir, no, yo hago in situ. Yo tuve que hacer in situ, pero yo prefiero hacer las simulaciones en mi centro de simulación, y los participantes también lo prefieren. Y respecto de la cultura, el mejor indicador para entender cuándo alguien puede hacer simulación in situ y debriefing de evento real es el indicador de la sonrisa y del gracias. Cuando la guía de un curso de simulación hecho por los propios clínicos de una unidad se produce con gente que durante la simulación se ve disfrutando, cuando se ve el aprendizaje gozoso, cuando al término de esa simulación todos sonríen, cuando en los comentarios dicen qué buenos son los instructores, pero fíjate que son tus compañeros y son tus jefes, y cuando eso termina en un lo pasamos bien, muchas gracias, ojalá volvamos, ese equipo de instructores va a hacer bien el debriefing de evento clínico. Y eso en el fondo tiene que ver con el ser de esas personas, el cómo ellos han enfrentado la realidad laboral finalmente. Nosotros no hacemos magia, fíjate. Soledad, só para completar, adorei isso que você falou, esse finalzinho assim, e aí eu vou fazer uma provocação, né? Porque aí a gente quer falar a importância do debriefing, mas será que quando isso acontece, será que já não tem uma comunidade de prática que foi formada lá organicamente e por acaso a gente deu um treinamento de debriefing, né? Porque isso acontece muitas vezes, né? Yo creo que sí. O sea, en el fondo, cuando uno cree que el debriefing es un bien que hay que compartir y que todos tienen que aprender, estamos listos. La prostitución del medio, poner en todas partes información de así se hace y que todos sepamos hacerlo y que todos aprendamos cómo conversar en esta forma más abierta, más horizontal, ayuda a que esto suceda. Probablemente la investigación asociada nos sigue necesitando, o la visión de hacia dónde hay que movilizar las cosas nos sigue necesitando, pero para cambiar la cultura hay que ampliar las bases de la cultura. Hay que actuar de manera generosa, hay que educarlos a todos, no hay otra manera. Y ahí, sí, Darío, dale, por favor. Uma coisa que eu tenho refletido bastante é que tem várias teorias que pegam o que acontecem na prática, por exemplo, comunidades de prática, que é algo que, em teoria, é algo orgânico que acontece nas organizações. E a gente tenta forçar esses modelos explicitamente dentro das nossas instituições. E uma das coisas que eu tenho refletido muito é se isso é salutar. Então, talvez falar que é um debriefing talvez não seja tão salutar quanto falar de conversas reflexivas, porque aí não são modelos que a gente está impondo, mas são formas de comunicações diferentes. E eu tenho pensado muito sobre isso. A gente tem tido algumas oportunidades aí de fazer algumas coisas que mostram que quando a gente tenta tornar aquilo lá explícito, as pessoas começam a correr. De acuerdo. Ahí, nada, solo comentarles respecto a esto de la simulación in situ. No sé, tengo la sensación de que eso que comenta Sole, de que efectivamente la gente ama ir al centro, pasa en parte por esa sensación de tiempo fuera, tiempo protegido, tiempo exclusivo para, y no la sensación de seguir en el lugar de trabajo en donde de pronto echan mano de uno porque hay una necesidad
o uno tenga que salir a medio ejercicio porque estamos demasiado cerca del lugar donde se necesita algo, o me olvidé de hacer algo y me voy a ir a completarlo. No sé, hasta esa sensación de estar fuera mentalmente, el estar fuera físicamente se complementa y de pronto hace que esto sea más potente cuando uno está físicamente en el centro, ¿no? Tengo esa impresión. Si no tiene ningún comentario, yo tengo una última de pronto, porque ya estamos por cerrar. De repente con esto los voy a complicar, pero me gustaría, desde la legítima duda que yo tengo, de una mirada distinta del educador, que de pronto puede ser la mirada del usuario, recogida por tantas instituciones que están trabajando en la seguridad del paciente, no sé, tipo Joint Commission, en donde cuando uno indaga qué objetivos tienen de cumplimiento, ¿no?, de cara a las instituciones que ellos acreditan, uno encuentra una serie de procesos que no pasan por la incapacidad del médico entrenado, formado, ni por su inexperiencia. Pasan por procesos. No sé, tengo, por ejemplo, en la clínica en la que yo trabajo, tengo una lista de 6 objetivos que tienen que ver con la identificación correcta del paciente, con la mejora de la comunicación efectiva, ¿no? Este tema de evitar las indicaciones verbales y si son verbales, registrarlas, y los reportes, escribirlos, ¿no? Ya no reportes verbales, o con el mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, o garantizar la cirugía en el lugar correcto, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la propia atención, ahí desde el lavado de manos hasta manejo de, no sé, dispositivos, catéteres, y prevención de riesgo de caídas. ¿Cuánto de esto estamos no viéndolo y no incorporándolo a la educación de nuestros médicos? ¿Cuánto les compete y cuánto sí es incluible en currículums y en mallas? De pronto, este puede ser una buena oportunidad para que efectivamente esto no se tome como medidas correctivas, sino sean incorporadas desde la formación de los médicos, ¿no? Para la parte que les compete, por supuesto. No sé qué opinión les merece esto. A mí me parece siempre que no solo en la formación de los médicos, sino en la formación de todas las profesiones de salud y en todas las profesiones en general, las normas del trabajo real tienen que ser parte de tu proceso de planificación curricular en la A del ADI, en el punto 1 del KERN, o en la parte inicial de la planificación retrógrada, lo que quieras ocupar para hacer el programa. Entonces, te diría que hasta dónde, hasta siempre, con la debida dosis de no abandonar que siempre en la formación de un novato experto primero hay que construir las bases, y ahí está la dificultad, porque a veces uno puede cometer el error quizá de, por tratar de poner muchas cosas, sobrecargar el currículum, hacer más difícil la organización del pensamiento y olvidarse de los fundamentos antropológicos, psicológicos, sociales que determinan la relación con el paciente, y biológicos que determinan la toma de decisiones. Entonces, yo pondría las dosis justas que sean viables sin abandonar las bases y sin sacrificar a los alumnos. Y creo que no es tan imposible si uno piensa primero enseñar los ejes conceptuales. Importa menos que aprendan de memoria cómo hacer una checklist de pabellón que entiendan el porqué de que eso es importante y que lo usen como un ejemplo para llevarlo a algún otro lugar. Siempre he creído que el core curriculum, el currículum nuclear, es el que hay que trabajar mejor, y que las situaciones externas son excusas para ayudarte a entender lo que es el ser y la competencia más gruesa, más robusta. Talvez somando pouco a essa complexidade, eu entendo que esses critérios de qualidade têm que ser algo mais cultural do que individual. Então, se os nossos hospitais têm essa cultura de segurança do paciente, o aluno, quando ele passa a frequentar o hospital, ele começa a incorporar sem necessariamente a gente precisar ensinar o que é a segurança do paciente.
Acho que nós temos um desafio muito grande, eu não sei como é no resto da América Latina, mas, por exemplo, o aluno de medicina e de qualquer outra profissão, quando ele se forma, ele já pode atuar como profissional. Isso é uma diferença muito grande, por exemplo, da Europa, da América do Norte, na qual eles precisam ir para a residência, e aí faz sentido você ter os protocolos de segurança do paciente, porque aí eles estão especificados para cada área. Então, da cirurgia tem o seu protocolo para acreditação e segurança do paciente, clínica médica, internista. Enquanto que no Brasil, por exemplo, a gente pensar em colocar isso no 6º ano, a gente não sabe nem o que o aluno vai ser. E aí a questão não é se é importante ou não. Acho que é a questão que a Soledad trouxe, é sobrecarregar mais ainda o currículo. Mas se os nossos hospitais, eles estão preocupados com a segurança do paciente, eles têm esses protocolos explicitamente, o aluno já vai absorvendo isso na própria vivência que ele está lá. Então ele começa a entender que toda vez que ele entra na cirurgia, ele precisa seguir tal protocolo. E aí você foi citando as 6 que tem como metas, e aí a gente pensa, errar a identificação de paciente, né? Olha que coisa tão simples e isso teve que se tornar uma meta, né? Tem questões que são extremamente simples que precisaram virar metas por causa da quantidade de erros, né? E talvez tem hospitais que têm uma cultura já de controle de qualidade maior, que essa meta, na verdade, já está embutida, né? Então, por exemplo, não tem um erro com estar operando o paciente errado, né? Não tem um erro de usar a medicação no paciente errado, porque a organização cultural já permite isso, né? Cierto. Parte del comentario medio provocador era, pues, ¿será que estas realmente, al ser objetivos de una institución como la UN Commission, son realmente extraídos de lo que está pasando y esos son los errores a los que se le atribuye al médico, pues, el que el paciente finalmente le vaya mal, se dañe o fallezca, y son realmente cosas que el médico o el personal de salud en general tiene que entrenar? En realidad esto es más de un tema de procesos. ¿Será que le estamos poniendo mucho énfasis a destrezas y habilidades que no son el motivo de los problemas o de los errores médicos? ¿Será que esto se puede, como decía hace un momento Sole, para no complicar tanto la malla, poner en algún otro momento, pero no dejar de poner? Porque la mayoría son simulables, en realidad, finalmente. O sea, entendiendo la simulación como el solo hecho de reproducir escenarios y hechos y actividades y qué sé yo. Entonces, un poco por ahí va, ¿no? Estamos poniéndole mucho énfasis a destrezas y habilidades que en realidad están como ya superadas y no son el origen de los problemas de los pacientes, y en qué momento es que, en todo caso, tenemos que prestarle atención a esto, ¿no? Por ahí va un poco el comentario. Si tienen algo de cierre, sim. Se eu posso só comentar sobre isso, eu acho que uma coisa que nós também precisamos entender é que o erro não necessariamente está associado à pessoa não saber o protocolo ou não saber o que fazer. Então, você errar a identificação do paciente, por exemplo, talvez esteja ligado a fatores de outra natureza, e não necessariamente porque ele não sabia. E acho que a gente desconsidera muito, por exemplo, o que é chamado de fatores humanos, né? E a simulação em específico, eu acho que ela tem, uma das limitações dela é não conseguir fazer toda a complexidade do ambiente real. Então, por exemplo, você está no centro cirúrgico com 20 salas acontecendo, com não sei quantas operações, com a equipe toda cansada, com todo mundo fazendo plantão de 12, 14, 16 horas. Isso são coisas que a gente não consegue treinar, é a limitação da simulação. Então, talvez a simulação não seja ideal
para diminuir essa quantidade de erros. E a gente usa muito a simulação e a gente vê melhora com isso. Mas a gente vê a melhora porque aí falta o básico. A gente não vê a melhora porque as pessoas, na verdade, foram bem capacitadas. Mas os Estados Unidos talvez seja o grande exemplo da quantidade de testes e avaliações que eles fazem, e é o país que tem mais erros médicos, né? A gente vê que é estratosférico, né? Eu acho que no último relatório foram mais de 500 mil mortes que poderiam ser evitadas, não só por erros de médicos, mas por erros da gente ainda ter um número grande de erro. E quando a gente olha, por exemplo, para a Holanda, para países europeus, onde o ambiente de trabalho talvez seja um pouco melhor, onde os direitos de trabalho sejam um pouco melhor, a gente vê uma quantidade de erros proporcionalmente muito menor do que nos Estados Unidos. Então, talvez o erro em si esteja ligado a mais fatores humanos do que necessariamente a falta do conhecimento. Eu olho a Unicamp, por exemplo, que nós temos médicos excelentes, mas eles estão todos com burnout, estão todos cansados. Agora que a pandemia está o caos, e acontecem erros não porque eles não sabem. E não vai ser um checklist que vai estar lá que vai resolver o problema, porque eles estão todos cansados. Sí, cierto. Ahí, por ejemplo, en el tema de la cirugía correcta, parte de las actividades son, por ejemplo, establecer un pasaporte, que es una suerte de checklist de las cosas que se necesitan, y las famosas pausas operatorias, ¿no? Previo a la inducción de la anestesia, previo al corte, al pasar a recuperación. Entonces, con procedimientos tan sencillos como esos, se mejora grandemente la seguridad del paciente, y efectivamente no son necesariamente un proceso que el médico tiene que hacer o aprender, o el personal de salud en general, más allá de cumplir con una actividad, y es pues muy fuerte, ¿no? De cara a los resultados. Bueno, no sé si tienen algún comentario más, si no, yo creo que ya estamos en el tiempo. María, no sé si tienes algo más que agregar. Los organizadores nos están pidiendo cerrar la jornada de hoy y nos están pidiendo que abramos todas las cámaras porque parece que van a hacer una foto grupal. Me encantó participar en este panel, acompañar a Álvaro en la moderación, la doctora Armijo y el doctor Darío. Excelentes exposiciones. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.